La aceptación de la opresión por parte del oprimido acaba por ser complicidad. La cobardía es un consentimiento. Existe solidaridad y participación vergonzosa entre el gobierno que hace mal y el pueblo que lo deja hacer. Así comienza hoy Humo y Espejos. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解。 Конечно, должны работать кооперативно. Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas noches, bienvenidos a Humo y Espejos. Hoy vamos a tener un programa especial, no solo porque esta primera ola de frío me dejó sin voz, sino porque vamos a tratar un tema muy importante que es muy poco hablado en los medios de comunicación, que es la geopolítica militar. Así que buenas noches, Marcelo, amplíame un poquito sobre el tema que vamos a abordar hoy. Buenas noches. Bueno, yo creo que es uno de los temas claves, es una de las industrias más poderosas y bien, como decía Mao, la fuerza termina naciendo de la boca de un fusil. Si uno no tiene en cuenta eso, a veces es muy difícil entender cómo son los procesos, porque es clave entender el papel que juegan en diversos aspectos, tanto en el económico, en el social, en el político, en el diplomático. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a intentar ver. Vamos a tratar de ver cómo es el comercio, cuál es el negocio y cuáles son las necesidades reales que hay de defensa en las naciones. Y nos acompaña Damián Jakubowicz, que si bien está con nosotros todos los días en su columna, es uno de los mayores especialistas en geoestrategia y defensa. Bueno, Damián, buenas noches. Tenerte en este lugar especial creo que lo amerita el programa de hoy. Sí. Vamos, antes de ir a la primera parte del informe, o sea, ¿qué posibilidades pueden existir de conseguir la paz mundial mientras la guerra sigue siendo uno de los mayores negocios? Bueno, creo que eso nos podríamos levantar e irnos, porque ahí está todo justamente lo que está en juego, esto de que el ser humano ideó un sistema en el cual vive, en el cual el negocio de la guerra es el negocio más rentable, el tráfico de armas es la industria que más mueve plata en el mundo, y entonces con estos datos, con este paradigma, pensar cómo construir la paz mundial cuando el negocio de la guerra es el más rentable se vuelve muy dificultoso. Y a esto yo le agregaría otro tema más, que es muy importante, que es las armas. Uno de los objetivos que tienen es la de perdurar, ¿sí? Uno no hace armas como hace autos para que se rompan al año o a los 2 años. Las Kalashnikov uno sabe que tiene decenas de años funcionando. Entonces, se van produciendo armas y son armas que se van amontonando en el mundo, y entonces se está transformando el mundo en esto, en un gran depósito de armas con una mecha encendida que nunca se sabe cuándo va a terminar de explotar de una buena vez. Y Marce, ¿cuál es la diferencia entre el negocio de las armas y las necesidades reales de defensa? Yo creo que es una pregunta tan complicada como la anterior. Creo que los voy a tener que acorralar un poquito ahí. No, es que yo creo que existen necesidades reales, sobre todo si nosotros pensamos que estamos hablando de un mundo donde tenemos organismos internacionales que tienen un peso más que relativo, porque vemos que se hacen resoluciones, como pasa en el caso de Malvinas, que jamás se cumplen, o en el caso de Israel, que las desconoce sistemáticamente. Entonces existe el derecho lógico a defenderse. Ahora, saber dónde pasa una cosa y dónde comienza eso a transformarse en un negocio es bastante más complicado. Yo creo que sí lo vemos claramente en Estados Unidos, que se mete en guerras por negocios. El negocio de las armas, que viene de la mano con el de la reconstrucción, con las industrias paralelas. Hay mucha tela para cortar en este tema. Muy bien, ahora sí,
los lleva a ver la primera parte del informe sobre los gastos militares. Esta frase ha sido seguramente el principio que ha guiado el pensamiento de los generales de todos los ejércitos durante siglos. Decir que el dinero que se gasta en el mundo en armas para las guerras bien podría ser utilizado para fines más dignos es innegable. Pero también lo es decir que existe la necesidad de combatir la injusticia y salvaguardar la seguridad propia de los estados. Según un estudio de Stockholm International Peace Research Institute, más conocido como el SIPRI, el gasto militar para el año 2013 en todo el planeta ha sido de 1.756 billones de dólares, cifra que representa aproximadamente el 2,5% del Producto Interior Bruto Mundial. Esto equivale a decir que nuestro planeta gasta por año $249 por persona. Tal vez $250 anuales por habitante no parezca a primera vista una suma de importancia. Pero si tenemos en cuenta que en el área de salud, por ejemplo, el Estado afgano gasta $55 anuales por habitante, o bien que en Etiopía esta cifra baja a $25 anuales y que en Haití son $77 que se gasta por año por habitante, la consideración de dicha suma tal vez resulte diferente. ¿Quiénes son los principales países vendedores de armas a nivel global? Tomando en cuenta el mercado legal de armamentos, sin contabilizar armas pequeñas, la Unión Europea en su conjunto es hoy el principal exportador mundial de armamentos, seguida por los Estados Unidos. Salta a la vista que Occidente, quien se erige como juez y gendarme del mundo, calificando y sancionando a otras naciones por su supuesta falta de respeto a los derechos humanos, resulta quien más impulsa el comercio de armas. Según el reporte de SIPRI, para el periodo 2001-2013, el gasto militar mundial ha aumentado un 49% en total. Más detalladamente, un 270% en China, un 152% en Rusia, un 14% en Arabia Saudita, un 72% en la India, un 99% en Asia Oriental, un 114% en África, un 59% en Medio Oriente y aproximadamente un 50% en América Latina. A pesar de la dificultad de conseguir datos fehacientes por el secretismo establecido alrededor de los presupuestos en materia de defensa, podemos señalar que Estados Unidos lidera el ranking global con un presupuesto anual de $640.000 millones, seguido por la Unión Europea, que en su conjunto supera los $200.000 millones. Luego se ubica China, con aproximadamente $188.000 millones, y Rusia, con $84.000 millones. Sorprende también encontrar entre los mayores inversores en armamento a naciones como Arabia Saudí, quien elevó su presupuesto militar a más de $80.000 millones anuales, un valor que representa el 10% de su Producto Bruto Interno, una cifra alta si consideramos que los países que más invierten en relación a su PBI, como los mencionados, oscilan entre el 2 y el 4%. Bien, Damián, como dice el informe, disuasión o desperdicios. O sea, ¿qué hay de real detrás de las guerras? Porque también hay toda una industria del marketing, ¿no? Más allá de las empresas que están esperando los finales de las guerras para la reconstrucción. Mira, estamos hablando de la industria que más mueve plata en el mundo. Entonces, el gran desafío de todos los gerentes de marketing, de la Lockheed Martin, de todas las industrias militares y empresas que se dedican a la fabricación privada de este negocio, necesitan guerras. La gente son empresas que viven del miedo, de la paranoia, de la inseguridad. Entonces, donde hay un conflicto, ellos ganan plata. Con una ecuación así, es terrible porque uno empieza a desconfiar de cada guerra para ver cuál es la real necesidad de esta guerra. Y lo que pasa es que eso funciona como funcionan todas las cosas dentro del capitalismo. Le das a las industrias farmacéuticas a controlar cómo funciona la medicina. Y pasa lo mismo, necesitan vender medicamentos, entonces aparecen enfermedades que no son sospechosas, de cuáles tienen sus orígenes, medicamentos que están diseñados no para curar, sino para mantenerte crónicamente enfermo. Entonces creo que estamos en un problema serio que creo que viene básicamente en el sistema, y creo que se agrava cuando
empieza a haber ejércitos privados. O sea, a veces parece impensable que vos digas, una empresa fabrica un avión caza de 5ª generación que tiene capacidad para destruir una ciudad. Una empresa, no es un Estado, es un señor que es dueño de eso. Sí, y que fabrica en serie. Y encima sumémosle a esto de la necesidad de las empresas, de que haya conflictos en el mundo para poder darle número e inflar los números de ganancia de su negocio, sumale también cuando la guerra se convierte en una salida política para los países, ¿no? Esto de las guerras, cuando hay una película muy famosa, Mentiras que matan, que trabaja Dustin Hoffman, donde hay un presidente estadounidense que está en dificultades y le dice a su asesor de prensa, le dice, vaya y desmienta una guerra en Bosnia. Le dice, pero no estamos en guerra en Bosnia, por eso, desmiéntala, le dice. Entonces, encima, a veces la guerra se convierte en esto, en un artilugio para poder unificar las naciones o los pueblos alrededor de un enemigo en común, esa frase que dice, concepto de nación es buscarse un enemigo afuera. Entonces la guerra también, y el tráfico de armas y la venta de armas también crece con esta estrategia que se trabaja. Nosotros vivimos en Malvinas. Eso creo que el ejemplo que tuvimos acá fue eso, una dictadura que está agonizando y necesita una salida hacia adelante, y la escapada fue esa, tomar algo que era un sentimiento legítimo, un derecho real que tenía la Argentina, y a partir de eso impulsarlo políticamente. Ahora, ¿qué papel juegan las armas nucleares a todo eso? La primera respuesta yo creo que es una aberración, es una barbaridad, acabaría con la vida en el mundo, cosas que son ciertas. Pero ojo, que también hay países pequeños que te dicen, esta es nuestra única forma de defensa, porque fabricar un arma nuclear, si bien es algo caro, no es tan caro como mantener un ejército regular para poder enfrentar a una gran potencia. El caso de Corea del Norte es uno. Y el caso de Rusia también. Rusia ahora está apostando a reactivar sus sistemas nucleares. ¿Por qué? Porque es la forma que nosotros tenemos de desalentar, de poder ser una disuasión real. No nos atacan porque terminamos con todo. Entonces, es una pregunta creo que filosófica, porque te sale normalmente decir, no, es una barbaridad. ¿Pero es una barbaridad o es...? Y para agregarle filosofía al asunto también está en el tema de las armas nucleares. ¿Cuál es el concepto de que 7, 8 países están capacitados para poder tener esas armas y el resto de los países hay que aplaudir diciendo no, que son los otros países los que están capacitados? También por eso yo pienso que hay un tema filosófico que es muy importante. Si quieren, podemos ir a comentar el primer informe que trajimos para que la gente vea realmente cuál es el grado de cuáles son realmente los mayores exportadores de armas del mundo. Una cosa, mientras vos le damos tiempo a que vayan sacando el informe, hay un país que está en un estatus diferente, ni uno ni otro, que es Israel. Porque no sabemos por qué, está más allá de las leyes internacionales. Israel todo el mundo sabe que tiene la bomba nuclear, pero tiene un arreglo con el statu quo que no tiene derecho a ninguna investigación, ningún control por parte del comité O sea, lo que está pasando nuclear. Con Irán podía ser tranquilamente con Israel, si te darle una decisión política que no sea. Ahora sí, para que la gente vea, tenemos entonces los mayores exportadores de armas en el mundo, y tenemos que Estados Unidos, a él solo, tiene el 31% de la venta de armas de todo el mundo. Le sigue Rusia con el 27%, y después China, Francia y Alemania, que está ahí palmo a palmo con Inglaterra. ¿Sí? Pero lo más importante es que 5 países reúnen el 73% de las armas de todo el mundo. Y si también este ranking hay alguna gente que va a encontrar, porque se fijan en internet o hacen investigaciones, van a ver que a veces está Alemania como quinto y a veces está Inglaterra como quinto. La diferencia es que algunas veces se cuentan las armas entregadas, ¿sí? Y la otra vez se encuentran los contratos que tienen a entregar. Pero la paradoja de este top 5, de estos 5 que venden las armas, que son los que están a cargo del Congreso, del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra y Francia. Que estaría en lugar de que estaría en lugar de Alemania, pero que está en Europa, ¿no? Claro. 5 países lo mismo, 5 países. Cuando hablamos de esta placa, hablamos de la exportación de armas. Exportación, ¿no?, de armas. Me quedé pensando un poco en lo que vos dijiste sobre la concentración de las armas de los 7 países y del presupuesto que hay en defensa de determinado país. Bueno, no recuerdo las cifras de defensa de Estados Unidos comparados con China. Ahora, ¿significa
que lo que tiene Estados Unidos es de mayor calidad que China, que tiene un presupuesto menor. Te doy un ejemplo. Vos compras un auto que puede construir Estados Unidos y un auto de última generación que puede construir China. Los costos son muy diferentes, pero no significa que la calidad no sea mayor. ¿Cómo está posicionado? Con esto terminamos el programa, ya es el tema para... ¿Te alcanza para el resto? Tenemos 3 minutos, así que... Yo creo que hay un tema que estás tocando, Ivonne, que es muy importante, que es el secreto que hay alrededor de todo el tema de los transfer de armas. ¿Cuánto declaran de verdad los países? ¿Cuánto declaran de menos? ¿No? Para que la gente no se asuste. A China siempre se le sospecha que tiene un presupuesto mayor. A China siempre exactamente se le está sospechando eso. ¿Cuántos países por ahí inflan de más para poder disuadir a los adversarios regionales? La verdad es que todavía, y esto es un tema muy importante, el transfer de armas no sigue siendo, no es obligatorio de declaración por parte de los estados, lo cual hace que las sociedades civiles, y esto es muy importante, y esto pasa a nivel global, no tengan una mano propiamente para poder debatir, para poder refutar, para poder opinar sobre los transfer de armas que se están sucediendo. Respondiendo entonces a la pregunta de qué tanto está avanzado China respecto de los Estados Unidos, recordemos que de entrada el presupuesto estadounidense, que en los últimos 10 años, desde la era Obama, ha bajado casi, desde la era Bush, que era el 50% de todos los presupuestos militares del mundo, hoy se encuentra todavía en el 40%, ¿sí? La gente siempre se alerta por el disparo en armamento de China, oficialmente todavía no alcanza ni la mitad de estadounidense. En cuanto a la calidad, China ha hecho progresos indudables en estos años y le ha puesto muchas fichas al tema del armamentismo, y hoy en día China está preparado, como está preparado a nivel automóviles, en todo, para poder entregar materiales de primera calidad y de tercera calidad. Países te pueden vender un avión que te lo puede comprar países africanos o suramericanos, y también te puede comprar te puede vender aviones de primera mano para los países desarrollados. Hoy en día China tiene este margen de maniobra. Ahora tenemos que ir a un pequeño corte. No se vayan, enseguida volvemos.